El modo en el que nos movemos constituye una parte de lo que somos o lo que sentimos que somos. Cada tipo de baile es un universo particular. A veces bailar se siente liberador, a veces espiritual, sensual, aguerrido. Bailar tiene tantas aristas que en algún momento puede surgir la necesidad de preguntarse sobre la danza misma, y es ahí donde nacen las investigaciones. En Bogotá se baila de todo, y eso es algo que vamos a demostrar en cada capítulo de este podcast. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de danza o de baile? Hablamos de encuentro, hablamos de compartir, hablamos de ritual, de cultura, de identidad, de arte y de muchas cosas más. Hoy queremos hablar con Jessica Rodríguez, autora de la tesis Reelaborando el género en los jams de danza contacto en Bogotá, una investigación antropológica del 2015 en la que se basó esta temporada del Siguiente Paso Podcast. Hola Jess, bienvenida. Cuéntanos en primer lugar un poco de ti. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Hola, qué gusto ser parte del podcast El Siguiente Paso. Yo soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional. He trabajado varios años en arqueología y me apasiona mucho la danza. Me gusta practicar varios estilos de danza y especialmente la danza contemporánea. ¿Y qué pensabas en ese momento estando en la universidad? ¿Quién eras en ese entonces? En ese momento estaba pensando en qué tesis plantear para graduarme de antropología. Y estaba en una encrucijada porque recién había hecho varios trabajos en arqueología y me habían encantado. Pero ya había inscrito el curso de diseño de proyecto y entonces me había embarcado en la antropología social. Entonces habían muchas dudas en ese momento, pero quería trabajar desde el cuerpo. Me parecía que si algo me faltaba en la academia era meter el cuerpo y las experiencias corporales. Y por esa razón, la danza, porque la había practicado varios años en la universidad, para mí era el espacio perfecto para abordar esas dudas que tenía. Cuando estaba en la universidad, la danza abrió para mí un mundo de posibilidades y también estaba muy interesada por los temas de género, que en ese momento estaban como resurgiendo, como en boga. Recuerdo que en la universidad había como una reticencia al lenguaje inclusivo y ahí empecé como a meterme en cursos de feminismo y también se abrió otro mundo en el cual la información del feminismo y del género no me venía por memes de Facebook, sino por personas académicas que habían estudiado por muchos años estos temas. Entonces esa era yo, una persona interesada por temas de género, por cómo meter el cuerpo en la academia y buscando un tema de investigación como antropóloga. Esto que me cuentas ya me abre varias posibilidades de preguntas. Lo primero es que me cuentes de qué época estamos hablando y cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia estudiando antropología. Yo estudié antropología desde el 2010 hasta el 2014 y los temas de cuerpo, digamos que era algo que fui a ver al final de la carrera, en los últimos semestres. La experiencia era leer mucha teoría y a veces sentirme frustrada con no poder aterrizarlo a situaciones reales o concretas. Y también era una crisis constante respecto a la salida laboral y respecto a la utilidad de la antropología. ¿Para qué me servía a mí estudiar antropología? En un mercado laboral y en términos personales. Entonces era un poco resolver esas cuestiones, esas crisis constantes que se empezaban a desarrollar dentro de la academia. Yo encontré una voz y una salida fue cuando empecé a ver ejercicios prácticos, que tuvo mucho que ver la arqueología en ese caso, y con un profesor que se llamaba Marco Alejandro Melo. Y él
a través de ejercicios prácticos aterrizó muchas teorías sociales que se veían en antropología. Y fue eso como el desencadenante de decidir, ok, yo quiero algo más práctico y que involucre la corporalidad. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de llegar a hacer danza mientras estabas estudiando antropología. ¿Cuál fue ese primer espacio o esos lugares donde te encontraste con la danza, si no fuera la danza contacto en primer lugar? ¿Y por qué una persona que estudia antropología llega a la danza? Yo creo que porque estudiar antropología es estar sentado en un salón estático y estar hablando de muchas cosas, estar hablando de todo y el todo se mueve. Entonces, la universidad ofrecía cursos libres de danza y el primer acercamiento fue a la salsa, ¿sí? Entonces yo quería aprender a bailar salsa y merengue se llamaban los cursos que dictaban. Y posteriormente empecé a interesarme por esos espacios en donde lo importante no era el pensamiento, sino el movimiento, el cuerpo. Y era estar mucho en el momento presente. Entonces tomé varios cursos que fue salsa, danza árabe, danza urbana y danza contemporánea. Y la danza contemporánea me encantó, me fascinó, porque era una expresión del movimiento donde yo sentía que no tenía que ser perfectamente técnica, sino que había un espacio para evolucionar y para cambiar. Listo, entonces vamos armando un poquito el rompecabezas de cómo llegaste a la danza y cómo llegaste finalmente a investigar el movimiento, el cuerpo o la danza. Quería preguntarte cómo es llegar al feminismo a través de la academia. Yo recuerdo que el ambiente que había en Humanas en ese momento era muy reticente al feminismo. Se podía usar el término feminazi tranquilamente. Había una constante burla al lenguaje inclusivo, pero era generalizado. No es como ahora que uno ve unos esfuerzos más o menos constantes dentro de la academia. En ese momento era simplemente una burla. Yo sentía en realidad que la información que yo tenía era de compañeros que no sabían nada del tema. Entonces fue la decisión de acá hay una escuela de estudios de género y feminismo. Y cuando tomé la primera clase recuerdo que la primera pregunta que nos pusieron era ¿qué es ser mujer? Y habían muchas respuestas, era como ser un ser, una madre o ser un ser emocional o tener que vivir ciertas cosas. Habían muchas respuestas frente a eso y salir con la sensación de que no había una respuesta clara. Es decir, la mujer no tiene una esencia, hay muchos tipos y formas de ser mujer. Y cuando a ti se te abre el mundo, digamos, pensando que hay muchas formas de ser mujer, también se te abre la cabeza de que no hay un feminismo, sino muchos feminismos. Y fue muy interesante eso, que hubiera muchos feminismos que respondieran a situaciones de mujeres que no tenían que ver solamente con el hecho del género, sino con la clase, la raza, su lugar de nacimiento, sus ingresos, su educación. Y uno de los temas más interesantes para mí era el feminismo decolonial y poscolonial y los black feminism. ¿A ti qué te lleva a tomar esa primera clase? O sea, ¿cuál era tu inquietud? ¿La traías de antes? No, yo siento que se empezó a cocinar en antropología, porque en antropología una de las primeras conclusiones a las que yo llegué es que las personas somos lo que creemos ser. Y entonces el género era algo fundamental. Sí, uno cree ser mujer y a partir de ahí se mueve. O uno cree ser hombre y a partir de ahí se mueve. Y era también, habían unos estudios que recién nos habían como recomendado, pero son de los años 60, de Margaret Mead, donde hablaba de que ser hombre y ser mujer cambiaba en cada cultura y alrededor de la historia. Y a mí eso se me hizo muy, muy interesante y dije, yo quiero saber más de eso. ¿Cómo así que no somos un destino biológico? ¿Cómo así que hay más? ¿Y en qué momento se van juntando todas esas cosas? Porque vas teniendo tu experiencia en danza contemporánea,
tu experiencia académica, tus preguntas sobre el feminismo, ¿en qué momento se cocina eso? En una sola receta, ¿recuerdas algún momento en específico o fue más bien naciendo? No, fue surgiendo, se fue cocinando como de a poquitos, como cómo uno esto, cómo es que lo puedo unir, cómo lo puedo ver, cómo lo puedo investigar. Porque la investigación para mí era poder unir los campos que a mí me interesaba ver. Y la danza contacto pues tenía esa posibilidad porque se había planteado como una forma horizontal de ver la experiencia de la danza y que tenía en mente que los géneros tuvieran roles similares. Entonces decía, bueno, aquí está danza, aquí hay un fenómeno de género que quiero investigar, pero se fue cocinando lentamente, con muchas lecturas, con muchas preguntas, muchas dudas de si cambiar el tema. Fue un proceso largo. Cuéntanos cómo llegaste al mundo de la danza contacto, dónde fue, cómo fue, ¿tienes algún recuerdo especial? Bueno, a la danza contacto llegué por invitación de un compañero de la universidad que estaba también investigando danza. Y fui a uno de los jams y era algo bastante extraño porque no tenía como una dirección clara. Y este mismo compañero, él hizo también su tesis sobre danza contacto, me invitó a unos cursos que ofrecía la SAB en ese momento, con Gensi, sobre danza contacto. Y ahí fue que empecé a entender un poco más cómo funcionaba esta técnica. Oye, entonces, ¿cómo fue tu experiencia de movimiento, tu experiencia de bailar, antes incluso de la investigación, antes de que esto se volvieran preguntas en torno al género? ¿Cómo experimentabas tú la danza contacto? Para mí era aprender a anclarme en el cuerpo, como a pensar realmente qué estoy sintiendo. Estoy sintiendo frío, calor, me duele algo. Y cuando uno entra a bailar con otra persona, uno se da cuenta que la persona está reticente, está nerviosa o está muy cómoda. Esa calidad del tacto, sin que te lo digas, sin que lo mires a los ojos, te das cuenta de qué tanta confianza tiene en sí mismo. Entonces, fue un aprendizaje también de que podía ser fuerte en la danza, que podía elevar personas que eran mucho más pesadas que yo, pero también me podían elevar a mí personas que parecían mucho más delgadas y pequeñas que yo, y eso era increíble, era como, esto se puede hacer, qué chévere. Recuerdo que alguna vez me dijiste que bailar danza contacto era apagar la mente. ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué es apagar la mente? Para mí apagar la mente era dejar de pensar en esto está bien, esto está mal, lo estoy haciendo bien, qué pensarán los otros, tengo que ir a pagar algo al banco, tengo que luego salir y hacer esto y lo otro y no he hecho tal cosa. Era apagarla en el sentido de lo único que importa es la sensación corporal en este momento, ¿sí? Y no pensarlo como qué voy a hacer de siguiente movimiento, por ejemplo. ¿Qué movimiento voy a hacer ahora? No importaba en ese momento. Lo único que importaba era estar muy consciente de la calidad del tacto y responder a eso. Y cuando eso se logra, porque para mí era complicado, cuando eso se lograba, el baile se volvía una cosa muy fluida. Incluso para el espectador era evidente que los bailarines nos estábamos escuchando, que había una sincronía y que el movimiento fluía completamente. Hay una búsqueda de sensaciones que se obtienen danzando. Primero está la sensación de libertad gracias al movimiento, la posibilidad de realizar movimientos de forma fluida, sin esfuerzo, volar, elevarse, desplazarse por el suelo, son movimientos que producen sensaciones. Bailamos en el espacio con otras personas, y esta sensación de libertad también se refiere a la posibilidad de liberarse de prejuicios frente al contacto con otra persona. Quisiera preguntarte entonces qué pasa cuando uno une las dos cosas, cuando llevas tú, yo investigadora,
a tu espacio de baile y de disfrute. ¿Qué pasa cuando juntas los dos universos? Es un caos. Es un caos porque la mente investigadora está como, esto acaba de pasar, esto lo tengo que anotar después en el diario de campo. Esto acaba de ser esto y entonces empieza a surgir una teoría o a leerse a través de una teoría antropológica o de género o empieza a meterse muchísimo. Y siendo más observadora era un poco más fácil tener ese pensamiento, esa mente de investigación, pero cuando estás bailando sí genera como esa desconexión de, esto me puede servir para investigar. Y al cabo de un rato fue agotador, yo salí de la tesis, no volví a bailar danza contacto porque había agotado el espacio, lo había agotado mentalmente, ¿sí? Porque entonces todo se volcaba a esto, a qué capítulo sirve y esto cómo se va a escribir y esto cómo lo puedo hacer. Entonces sí agotó ese espacio. ¿Y has vuelto a hacer danza contacto o la dejaste ahí? No lo dejé ahí, no volví a bailar danza contacto. No porque no quisiera, hubo un tiempo en que fue necesario como parar, tomar distancia. Y cuando quise volver, el trabajo, las ocupaciones no me permitieron, digamos, volver a esos espacios. Pero sí volver a tomar como cursos de danza contemporánea. Cuéntanos un poquito sobre, bueno, siempre está la pregunta de la relación entre el investigador y su objeto de investigación, pero cuando estamos hablando de danza, de cuerpo y feminismo, pues el objeto de investigación parece que eres tú mismo, tu propia práctica, tu propio cuerpo. Entonces, cuéntanos un poco de tu relación con tu objeto de investigación. Mi relación con el objeto de investigación, claro, pasaba por mi cuerpo. Y creo que fue bastante claro desde el inicio de que no podía ser neutral ni 100% objetivo. Y había que tener en cuenta las experiencias que yo tenía como investigadora en ese momento. Entonces, una herramienta era tener el diario de campo en el cual pones lo que ves, lo que está pasando, cómo lo relacionas con teorías, pero además era poner lo que yo estaba pensando y sintiendo y que eso también fuera parte de la investigación, algo que se tuviera claro desde el inicio, cómo cambiaba la percepción que yo tenía de mi cuerpo, de mis habilidades, de cómo leía los movimientos de otras personas. Y esa visión empieza también a uno a enfocarlo más en cómo se está sintiendo bailar en ese momento. Y también te lleva a pensar cómo escribir la danza, que es complicado. Es complicado escribir la danza, escribir sobre movimientos, escribir sobre qué es lo que está pasando en un jam, cuando hay muchos cuerpos y están pasando muchas cosas. Y hay muchas experiencias ahí, no está pasando una sola cosa, ni hay una sola verdad, sino están pasando muchas cosas. Uy, yo como que siento que pues debe ser un reto enorme intentar registrar como la multidimensionalidad de un objeto de investigación como la danza, ¿no? Y el movimiento, porque están pasando muchas cosas en un solo cuerpo. Ya imagínate tú de hablar un cuerpo en relación a otros. Quería preguntarte cómo entra entonces aquí el género, pero en términos metodológicos. ¿Cómo registras el género? ¿Lo observas? ¿Lo sientes? ¿Lo preguntas? ¿Cómo lo registras? Uno parte de lo visual, uno parte de cómo leo al otro corporalmente, ¿sí? Y lo segundo también es tener conciencia de que el género no es algo que todos practiquemos de la misma forma o de que somos de la misma forma. Entonces tenía que pasar por entrevistas, tenía que pasar por preguntarle a los bailarines sus experiencias, pero las preguntas no son específicas del género porque no es algo que se tenga de forma consciente. ¿Sí? Uno no baila diciendo, esto lo puede hacer una mujer, esto lo puede hacer un hombre.
Tampoco entras a un espacio de danza pensando como yo bailo como mujer o como hombre. ¿Sí? No hay una lectura exclusiva de este movimiento es masculino o femenino, pero sí hay una noción en la sociedad de que, sobre todo occidental, de que la fuerza, de que guiar a otra persona, de estos movimientos están asociados a la masculinidad, a lo masculino, y a que lo realicen, por ende, hombres. Y el ser etéreo, el ser ligero y dejarse llevar son movimientos que se asocian usualmente a la feminidad y lo realizan mujeres. Esto no quiere decir que sea verdad, pero es una concepción que usualmente tenemos como sociedad. ¿Y cómo se expresan estos estereotipos de movimiento asociados al género en otros tipos de danzas? Por ejemplo, la salsa. Hablemos de la salsa. En la salsa se baila en pareja, usualmente, pareja heterosexual. Y se espera que el hombre dirija, siempre. Una buena característica en la mujer es saber dejarse llevar e imitar los pasos de su compañero, los que él le proponga. Para hacer piruetas, entonces ella tiene que ser ligera, ¿sí? Esto no tiene que ver con su peso, sino como con una disposición al bailar y al entrenar, de poder ser ligera para su compañero. Pero muy pocas veces pasa que ella aprenda a guiar y a dar vueltas y a elevarlo a él. Puede que se dé, pero una vez más, usualmente en la sociedad eso se espera en los bailes, no sé, ir a un bar, a una discoteca. Sí, se esperan que sean parejas heterosexuales y que cada una asuma un rol diferenciado. Hay espacio para la sensualidad, por ejemplo, hay espacio para el coqueteo. En danzas folclóricas es el hombre el que sigue a la mujer, el que le coquetea y ella quien la rechaza. Sí, no lo rechaza del todo, lo mantiene la mirada, digamos, hay un contacto ahí en la mirada, pero están un poco jugando al cortejo y él es el que le propone, el que le insiste. Y esos roles no se intercambian, son fijos. Bueno, aquí en realidad se me abren como muchas posibilidades de preguntas, pero ayer cuando estaba preparando esta entrevista me preguntaba un poco qué es lo que deconstruye o reelabora la danza contacto y pensaba que la danza contacto es hija de la danza escénica, pero en algún punto se encuentra con la danza y el baile social y esos son los jams, unos espacios donde la gente se encuentra a bailar por divertimento, sin una intención escénica necesariamente. Me preguntaba también como qué elementos se deconstruyen o qué preguntas les hace la danza contacto a la danza escénica y llegaba a la conclusión de que lo que deconstruye son las jerarquías, ¿no? Como esa relación del director, genio, creador que manda versus el bailarín, cuerpo, ejecutante que obedece. Pero si pensamos la danza contacto como una práctica social, como un baile social, lo que deconstruye en realidad serían las jerarquías de la persona que lidera la danza y la otra que obedece. Y eso en el mundo del baile social está relacionado con los géneros. Yo creo que la danza contacto a veces puede reelaborar los roles de género, pero esto no ocurre siempre ni todo el tiempo. Porque lo que sucede es que las personas que van a bailar no van a bailar con la pregunta de cómo reelaboro mi género a través de esta técnica. Van con muchas otras preguntas e intenciones. Entonces lo que puede suceder después de un tiempo es que efectivamente encuentren que hay un espacio un poco más abierto para interpretar el movimiento, para que la posibilidad de moverse como mujer también pase por la fuerza, para que la posibilidad de moverse como hombre pase por la ligereza y la fluidez. Entonces yo creo que los jams y la danza contacto permiten reelaborar ciertos aspectos del género, pero eso no siempre pasa. En realidad hay una muestra de cómo funciona el género en nuestros cuerpos y se reproduce también en esos espacios.
Es que eso es lo mágico de la danza y del baile, que si bien refleja estructuras sociales profundas, también puede funcionar como espacio en el que se pregunta y se rebaten esas cosas establecidas por la sociedad. Y eso me lleva a hacerte una pregunta por el erotismo. Cada tipo de baile genera como su lógica interna, como cada baile es un universo particular en el que ciertas cosas son o no aceptadas. Y como en la danza con tacto estamos trabajando justamente a partir del tacto, me surge esa pregunta en relación al erotismo. En la sociedad, el tacto muchas veces está relacionado con el erotismo. ¿Qué pasa en la danza con tacto? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un tabú? Yo creo que existe y creo que puede que en algunos espacios sea tabú, pero creo que la forma en la cual se inician, por ejemplo, los jams o se habla del cuerpo rompe ese tabú, ¿sí? Porque te genera un acercamiento que te está diciendo, te vas a acercar a otro cuerpo, lo vas a tocar, pero la intención que te tienes que plantear es escuchar el peso y el movimiento. Y cómo vas a dar un poco más de peso, cómo vas a recibir peso para poder bailar. El fin es bailar, ¿sí? No quiere decir que sea lo más fácil. Si uno entra con un montón de prejuicios, de incomodidades, de zonas en las cuales no quieres ser tocado o no quieres tocar tampoco. Y conforme vas practicando y conforme sigues yendo a estos espacios y conforme vas adquiriendo una técnica corporal diferente, tu cuerpo va respondiendo de forma diferente. Tu cuerpo entonces permite que el contacto sea de otra calidad, que puedas tocar a una persona y sentirte mucho más cómodo. Esto es un proceso, no es automático, no es porque entraste por primera vez a un jam que te vas a sentir cómodo. Te puedes sentir incómodo e incluso puede pasar que llevas mucho tiempo en danza con tacto y en jam y te encuentras incómodo con algún tipo de contacto. Es completamente normal. En esta práctica dancística es importante apoyarse en otras personas. El movimiento se resuelve a través del diálogo entre cuerpos. La interacción hace posible el movimiento, si se escucha y se confía. Hay una frase en tu tesis que es muy bella y por eso da título a esta temporada del Siguiente Paso Podcast, y es: tu piel es mi piel, escucha y confía. Quisiera que hablemos un poco de eso, del cruce entre el tacto, el escuchar y el confiar. El tacto, la escucha y la confianza es algo que se construye desde adentro y con los cuerpos con los cuales estás bailando, con las personas con las cuales estás bailando. El tacto, al ser el sentido primordial al bailar, genera que la visión se borre. Entonces muchas veces los bailarines prefieren bailar con los ojos cerrados porque les permite estar concentrados en lo que está pasando, en la sensación corporal. Y es a través del tiempo y de la práctica que van identificando sus habilidades, sus posibilidades, y que van identificando también cómo se siente los cuerpos de otras personas y las posibilidades que esos cuerpos ofrecen, de cómo girar, de cómo rotar, de qué te está proponiendo la otra persona, si bailar en vertical, ir rápido, girar o ir más lento, ir al piso, desprenderse, si prefieres seguir el movimiento que te propone o ser resistente a él. Es un diálogo, y recuerdo que al principio del trabajo yo le preguntaba a uno de los chicos cómo se sentía para él bailar y él me decía, al principio se siente como una confrontación y después empieza a sentir un poco más como un diálogo. Te estoy hablando y tú me estás escuchando. Bueno, ya un poquito para comenzar a cerrar esta entrevista, tú al principio nos contabas que tu mundo profesional se desarrolla en la arqueología y que llegaste ahí en una pregunta sobre lo práctico y el moverse. A mí eso me suena que tiene que ver con danza de alguna manera, entonces quisiera preguntarte si se relaciona de alguna manera tu universo de la arqueología con el universo de la danza en términos de la búsqueda del movimiento, lo práctico y poner el cuerpo en acción. Una búsqueda por
por hacer cosas prácticas, por moverme. Sí, arqueología implica muchas cosas, sí, a veces implica estar estático y estar leyendo y estar escribiendo. Muchas otras veces implica que tienes que desplazarte, que tienes que caminar mucho, que tienes que estar en posiciones muy incómodas para excavar y para descubrir un contexto. Implica estar en condiciones extremas de calor o de frío, implica viajar por Colombia, implica moverse también. Y ese hacer práctico, pues si bien puede ser desgastante, es muy interesante poder moverte por toda Colombia, por ejemplo, y poder aprender viajando, trabajando. Y eso pasa porque, entras en contacto con otras personas, con otros climas, con otros paisajes, y eso requiere pues que tu cuerpo se esté moviendo. Eso me hace pensar también en la danza como un espacio que no es cómodo, ¿no? Es decir, danzar es incomodar el cuerpo, ponerlo en movimiento para a través del movimiento justamente descubrir nuevas posibilidades, nuevos lugares creativos, etc. Hace un momento decías que hacer danza a contacto no necesariamente es un espacio cómodo, pero estar dispuesta a estar ahí te permite conocer otras personas y en esa medida otros mundos, formas de moverse, pensar, sentir, actuar. Sí, yo creo que la arqueología y la danza no son necesariamente cómodas ni placenteras, pero las razones por las cuales lo puedes hacer es por una sed de conocimiento, de interés, de curiosidad, de aprendizaje, ¿sí? Que no tiene por qué estar en todos los momentos o en todos los espacios a toda hora, pero sí hay una intencionalidad detrás de quiero llegar a estos espacios por algo más que estar cómodo o que estar tranquilo tal vez, sino por experimentar otras cosas. Bueno, ya para finalizar, mira que tengo la sensación de que cuando uno lee una tesis está leyendo un poquito de el alma de la persona que la escribió. Y justamente aquí hablando contigo, lo que encuentro y después de haber leído tu tesis es que ahí en ese documento, aún a pesar del lenguaje académico, queda plasmado pues mucho de tu espíritu, tu vida, tu experiencia. Y entonces quisiera como agradecerte por prestarnos tu voz, por estar aquí, por contarnos tu historia, por hablarnos de tu danza, de tu cuerpo, de tus procesos de investigación y tus preguntas. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y espero que esta no sea la última, ¿no? Muchas gracias a ustedes, al podcast El Siguiente Paso, por haberme invitado y por haber creído en esta tesis. Del movimiento y la danza al texto y luego de vuelta al cuerpo pero a través de la voz. Explorar una investigación y crear un podcast a partir de ella es un ejercicio creativo tremendamente emocionante. Para el equipo de El Siguiente Paso Podcast, esta temporada fue una aventura. Bailamos con palabras y sonidos, narramos historias de ciudad vividas a través del cuerpo. Gracias por prestarnos tu investigación y tu historia, Jessica. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta exploración sonora. Este fue el sexto y último episodio de Tu piel es mi piel, Danza Contacto y Vogue en Bogotá, la segunda temporada de El Siguiente Paso Podcast. Hoy escucharon la voz de Jessica Rodríguez, a quien queremos hacerle un agradecimiento enorme, no solo porque fueron sus inquietudes las que dieron origen a esta serie, sino también por hacer parte del equipo del Siguiente Paso Podcast como investigadora principal. También queremos agradecer a Paso Audiovisuales, productora aliada de este proyecto. Si quieren conocer su trabajo, búsquenlo en Instagram como @pasoaudiovisuales. Este podcast es un producto del trabajo colaborativo. La producción es de Adriana Carvajal y Luisa Rodríguez. El guión fue escrito y editado por Laura Cero y por mí. La edición y el diseño sonoro fue realizado por Vladimir Arciniegas y Adriana Carvajal. Vladimir también compuso la música de esta temporada.
Stacy Suárez y Jairo Araque estuvieron al frente de la gestión de redes sociales. Esta temporada fue realizada con el apoyo de IDARTES, a través de la Beca Podcast para la Circulación de Investigaciones sobre las Artes 2021. Para escuchar todos los episodios de este podcast, busquen El Siguiente Paso en su aplicación de podcast favorita y en Instagram como @podcast El Siguiente Paso. Y recuerden que el link con la transcripción de este capítulo lo encuentran en las notas del episodio.